Despuésito de la lluvia en el bosque salen los hongos, los socoll. Dicen que los socoll son los hijos de la lluvia. Nuestros abuelos y abuelas, nuestras madres y padres, nos llevaban de niños al bosque. Íbamos a buscar hongos. Habían de muchos tipos. Estaban los más grandes y sabrosos, como los cazuri, hongos de San Juan. Los más abundantes como los tolor o los cachul. Habían de muchas clases, colores, formas, de olores y sabores. Al encontrar uno, se alegraban sus corazones. Ir a recolectar hongos era toda una aventura llena de vida. Las raíces de los árboles como que no aguantan a recolectar todos los nutrientes de la tierra. Entonces lo que hacen los hongos es facilitarles eso, aunque no tenga mucha profundidad, pero ellos facilitan a que se transformen muchos materiales sólidos en nitrógeno y otros nutrientes para el suelo. Mientras los buscamos, nos comunicábamos con el bosque, nos conectábamos con la tierra, con las montañas y los cerros. Nos enseñaban a que en el bosque habita la vida, nos provee de alimento y de armonía con nuestra madre, la naturaleza. Se supone que el bosque es el lugar más limpio que podríamos tener, donde se respira un ambiente puro, pero lastimosamente no somos tan conscientes de cuidarlo porque venimos y tomamos cosas y dejamos tirada nuestra basura. Esto llevará meses aquí y de plano es de personas que son inconscientes, o sea que sí disfrutan de la naturaleza, pero al final no la cuidan y es algo muy importante que sepamos cuidar el ambiente en donde vamos a estar, y es un lugar que no nos pertenece a nosotros. Si venimos al bosque, llevemos nuestra basura o no traigamos basura, y todo esto puede matar todo lo que hay acá. Ir a buscar hongos al bosque es una práctica ancestral y una experiencia que nos recuerda que somos parte de la naturaleza, que la tierra es nuestra madre, nuestro hogar, y por eso debemos cuidarla. Entonces, Tiqacanu Okosh. Estos honguitos anaranjaditos son los atsuy, o como lo decíamos en Sololá, los caquish, bueno, que son hongos también. Es como que si dijéramos aquí los okosh, sí, aquí se dice okosh, pero en Sololá le decimos caquish. ¿Cómo? Caquish. Y esos crecen en el pino. Ajá, regularmente están en el área del pino. Ajá. Bueno, es buena seña, por aquí vamos a encontrar más hongos. Y pueden digamos, notar que los hongos también no tienen ningún tipo de membrana. Lo que tienen son hifas, entonces están compuestos de hifas
que son como que su tejido, de las que están hechos los hongos, y tampoco tienen raíz, o sea que tienen diferentes formas de poder conectarse con la tierra. Sí, y ahora si los arrancamos y los vamos a sacar, vamos a ver también que abajo vamos a esto. Lo que vemos acá es que las linitas que están ahí están un poquito más separadas. Entonces eso también nos indica que son comestibles. Y eso demuestra la importancia de poder proteger los bosques, porque nos brindan alimento, y alimento muy nutritivo que es muy buenísimo para el bienestar de nuestro cuerpo, y pues puede desarrollar muchos nutrientes y muchas energías que pueden hacer la vida más armónica con la naturaleza. Este no es comestible, sino este es un hongo y tiene otras características, pero no es comestible porque sus hifas son como que esponjaditas, su cuerpo es esponjadito, y todos los que sean como esponja, pues algunos tienen algunas sustancias tóxicas para nosotros. Entonces es recomendable no comerlos. Y pues los otros hongos que se pueden comer son los que tengan hifas abiertas. Al menos de una semana, o sea, su vida es muy rápida, y pues y como ven, pues se empieza a descomponer bastante rápido, y pues esto hace a que también sus esporas, que ya están regadas alrededor, pues puedan crecer nuevamente y ser nuevos hongos. Por el tipo de plantaciones, por el tipo de árboles que hay acá, pero estos no son comestibles, estos son venenosos. Se nota por las cositas que les crece acá alrededor, son como la alarma de decir no me toquen, y también porque les crece acá como unas capas de diferentes membranas que nos dan a entender que son peligrosas. Ir a buscar hongos es una experiencia que nos conecta con la naturaleza. Nos hace sentir parte de la madre naturaleza. Es una constante conexión con la vida, no superiores ni dueños de ella. El Tiqacanujo Kosh es una práctica que nuestros ancestros y ancestras nos han heredado para conectarnos y cuidar los bosques. Eso significa para nuestras vidas y para las vidas de los bosques. Por ello que con algunos amigos y amigas hemos visitado el cerro del Xucupilar, uno de los bosques comunales de Chichote, a darle vida a esa práctica que nuestros abuelos y abuelas nos han enseñado. Para encontrar los hongos debemos llegar al centro del cerro
del Secopilag o del Cupilag. Esto está a 1 hora de camino desde que salimos del pueblo. Los hongos forman parte de nuestro ecosistema y de tiempos ancestrales han sido objeto de respeto por nuestros ancestros. De hecho, los hongos están muy relacionados a los ciclos del agua, por lo tanto nuestros ancestros les rendían mucho culto y homenaje. E incluso hay muchos vestigios arqueológicos como los altares hongo o esculturas hongo, los cuales estaban relacionados en cuanto a rituales que buscaban atraer el agua. Entonces, en este caso, como sabemos, los hongos están ligados al periodo de lluvia. Entonces, nuestros ancestros utilizaban o construían algunas esculturas, y estas tenían forma de hongo y a veces tenían en su base alguna figura de algún animal o algún ancestro. Y estos se situaban en los bosques con la finalidad de atraer los ciclos de agua. Entonces, antes los hongos estaban clasificados dentro de las plantas, pero como son organismos que no pueden fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis, por no tener de clorofila, entonces son clasificados en el reino fungi, que es un reino autónomo. Entonces ellos fabrican su propio alimento a través de procesos de descomposición de otra materia orgánica, por eso es que necesitan de humus del bosque para poder vivir. los hongos son un buen indicador de la estabilidad de un bosque, ya que toda la materia, el humus, como mencionabas aquel ratito, El humus. ajá, solo se produce en un bosque con una gran variedad de especies. Si te das cuenta, hay hojas de pino, hojas de otras especies. Entonces todo eso crea un buen ecosistema para que los hongos que se generen. Y también venir a buscar hongos es una práctica ancestral que se ha reproducido y se ha enseñado de generación en generación, y es una práctica que nosotros podemos valorar para cuidar los bosques, porque el bosque también nos provee de sustentos de algunas especies de hongos que sí son comestibles. Estas no lo son, pero hay otras que sí son comestibles, y a través de esta práctica podemos cuidar y conservar nuestros bosques. Incluso hay algunos hongos que son medicinales y otros que son alucinógenos. Esos hongos alucinógenos eran parte de los rituales ancestrales, incluso en los altares o en las ofrendas ceremoniales. Usualmente cuando habían esculturas de hongos, iban también aquellas como manos para moler, ya que usualmente cuando eran hongos alucinógenos se molían, se mezclaban con agua y se vendían en rituales. Estamos aquí en el río Payá. Es uno de los afluentes más importantes de Comalapa, uno de los pocos cuerpos de agua. Siguiendo con nuestra búsqueda de hongos, y es importante concientizarnos acerca de cuidar nuestros recursos naturales, ya que los hongos no son los únicos productos que recolectamos del bosque, sino que también hay mucha fauna y flora que poco a poco se está perdiendo. Antes nuestro municipio contaba con variedad de fauna, y eso está reflejado en sus textiles, en los diseños del huipil, pero actualmente ya todo eso se ha perdido. Entonces estamos aún a tiempo para
para frenar ese deterioro que estamos provocando a nuestra madre tierra. Proteger los ríos es parte también de esa defensa que tenemos de hacer de nuestros bienes, de nuestros medios que tenemos, de nuestros bosques, porque este río alimenta bastante a toda la población de Comalapa. El agua que corre en los chorros de nuestra casa, de nuestras pilas, nace acá en los cerros de Payá. Entonces es necesario poder hacer conciencia sobre esto, sobre que no tenemos que contaminar nuestros ríos porque son parte de todo este ecosistema y nosotros somos parte también de todo esto. Mientras buscamos los hongos, aprendemos que el bosque tiene vida. También nos provee de alimento como los hongos comestibles. Es hogar de muchas formas de vida que están conectadas. En él habitan muchas especies nativas de árboles, de animales, de aves. Ya no vamos a visitar el bosque. Solo vamos cuando recolectamos leña, cuando talamos los árboles, cuando depredamos los cerros. Así, no solo se ha perdido la conciencia comunitaria sobre la protección de nuestros bosques, además representa una amenaza constante de tala y depredación legal e ilegal. Esto limita todo intento de conservación y cuidado de nuestros bosques comunales. Estamos en la cueva natural La Campana, está en la comunidad de Payá, entre los bosques de la comunidad de Payá. Pues aquí habitan los murciélagos. Esto nos hace recordar que la naturaleza también nos brinda estos espacios para toda la diversidad de especies, como los murciélagos, como las aves que hacen sus nidos en esta cueva. Si nos damos cuenta, nuestro municipio tiene bastante biodiversidad y es importante preservar esta cueva como refugio para los murciélagos. Sabemos que en nuestro municipio hay algunos barrancos donde también hay cuevas de murciélagos, entonces es importante cuidarlas, respetarlas y no tenerles miedo, ya que son importantes para la polinización de las plantas. En este caso, en esta cueva, aparte de la riqueza natural y ser santuario natural de los murciélagos, también es un lugar muy especial para hacer ceremonias, ya que para nuestros ancestros las cuevas eran las entradas al inframundo. Entonces, si recordamos la historia del Popol Vuh, de los héroes gemelos, entonces las cuevas son estas entradas al Xibalbá. Entonces aquí esta es una de las creo que es la única cueva que tenemos en el municipio de Comalapa, así de estas dimensiones. Entonces es importante cuidarla, respetarla cuando vengamos, pues no manchar las paredes ni hacer grafitis ni nada, ya que es un lugar muy especial, es un lugar sagrado y también un ecosistema único para los murciélagos. Esto ha contribuido a que la mayoría de los bosques sean propiedad privada, que pueden ser talados por sus dueños individuales, y que los pocos bosques comunales que quedan en Comalapa se les conozcan con el nombre de astilleros, cuya administración y cuidado están a cargo de las autoridades estatales y municipales.
seguimos con nuestra búsqueda de hongos, pero en este momento nos detenemos a ver una caída de agua y poder acercarnos más a la naturaleza, hacer esa interacción, que eso significa también venir a buscar hongos. Es la práctica que nos han dejado nuestros abuelos y abuelas y pues que nosotros hoy estamos viviendo. Pueden ver una caída de agua del río Payá, que parte del bosque, está a la mitad del bosque. Eso nos da una reflexión a que tenemos que proteger nuestros ríos, tenemos que cuidarlos, tenemos que participar en este cuidado porque de eso vivimos, por el agua, por la lluvia que cae, por la naturaleza, por las plantas, por los bosques. Y es algo muy concreto, no es algo muy abstracto, sino es algo muy concreto, porque en nuestra casa tenemos agua, tenemos comida, tenemos plantas, tenemos un jardín, y eso es parte de vivir en la naturaleza. Y es por eso que tenemos que apreciarla, cuidarla, y vamos a seguir buscando los hongos, por ahí tienen que andar. Y aquí podemos ver a un hongo con estas características, anaranjado. Podemos reconocer que es un hongo comestible. Para cambiar esto, necesitamos cambiar la forma como vemos a la tierra, a la naturaleza y cómo nombramos a los bosques comunales. Y esto solo se puede hacer recuperando aquellas prácticas y saberes que crean conciencia y protegen la vida de los bosques. Somos un ser vivo que necesita estar en interacción y comunicación constante con los bosques, los ríos, los nacimientos, los insectos, los animales, las aves y los hongos.